Los años 60 fueron una década en la cual muchos historiadores, entre ellos Juan Francisco Fuentes y Emilio Laparra López, consideran a esta década comparable con los felices 20. Fue una época de bonanza económica, pero también de crisis social y moral, y también un desarrollo extraordinario a los medios de comunicación. Hubo un sinfín de acontecimientos de gran importancia en esta década, tal y como los derechos civiles de los Estados Unidos, la crisis de los misiles en Cuba, asesinatos de diferentes líderes, el Apolo 11, el movimiento hippie y múltiples protestas y movimientos estudiantiles. Y son estos últimos acontecimientos en donde me concentraré en este video, más siendo específicos en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en México. La mayoría de los mexicanos, afortunadamente, tenemos cierta noción de lo que pasó ese fatídico día en la Plaza de las Tres Culturas, lo cual está estrechamente relacionado con la violación hacia los derechos no solo de los estudiantes, sino también los derechos humanos. Estas violaciones no solamente se dieron durante ese momento en la plaza, sino también los días posteriores. México estaba viviendo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, quien entró al poder en 1964. Durante este régimen se vivía un control estricto sobre la sociedad, reprimiendo voces de las protestas, la censura de la prensa y sobre todo la persecución a los opositores políticos. La protesta pacífica, en donde estudiantes universitarios, tanto del UNAM, del Politécnico, entre otras universidades del país, intelectuales y trabajadores de diversos sectores, demostraron su descontento al gobierno y sin embargo se vio interrumpida por un grupo paramilitar llamado el Batallón Olimpia, junto con el ejército, quienes abrieron fuego a los manifestantes desde varios puntos de la Plaza de las Tres Culturas, provocando el pánico y el caos. El número de víctimas hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta. Sin embargo, aquí investigando en un foro de noticias que se llama mexicoas.com, se dice que a pesar de que el gobierno aseguró que nada más habían muerto 20 personas, se estima en realidad que fueron alrededor de 300, entre estudiantes y líderes civiles. Luego del incidente, el gobierno intentó encubrir y minimizar la tragedia, generando inclusive aún más desconfianza hacia las instituciones. No cabe duda que la matanza de Tlatelolco fue una de las peores violaciones de derechos humanos en la historia, no solo de México, sino de la década de los 60. El simple derecho a la vida, a la libertad de expresión y de manifestarse se vieron arrebatados por el entonces gobierno, que ya llevaba mala fama de censurar. Sabemos que la matanza fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar ya mencionado, en contra de la manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos que se preparaban para esa misma fecha. Sin embargo, hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones y medios testimoniales. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, en efecto, fueron los perpetradores. De hecho, fue el batallón Olimpia quienes, para no ser distinguidos por los estudiantes y los demás manifestantes, se vistieron de civiles para camuflarse. El único distinguiente era que usaban un guante blanco en la mano izquierda para identificarse entre ellos. Entonces, básicamente lo que hicieron fue camuflarse entre la gente para decir que los manifestantes fueron los que empezaron y provocaron el incidente, cuando en realidad todo se trataba de una marcha pacífica. Volviendo a lo que dije en un inicio sobre respecto que en México tenemos cierta noción de lo que en realidad pasó, la verdad es que desafortunadamente tuvieron que pasar varios años para que se empezaran a conocer datos reales de lo que ocurrió realmente ese día. Tristemente no va a ser la última vez que pase algo así. Algo más reciente que ocurrió fue los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy no se sabe una versión oficial de lo que en realidad pasó. Y tristemente en su momento, el 2 de octubre, fue algo muy similar. La información salió años después. Entonces, este tipo de eventos se tienen que quedar en el colectivo y en el imaginario del mexicano.
No por nada, cada año se hace una conmemoración respecto a lo que pasó el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Y así tiene que seguir siendo porque el 2 de octubre nos olvida.